Lección 4. Conocimiento del universo o multiverso. El primado del problema frente a sus soluciones. Problemas teóricos y problemas prácticos. Panlogismo y razón vital. Marta y María. Este curso filosófico, como el curso fluvial del Guadiana, comenzó a brotar en un lugar, luego desapareció bajo las arenas de un desierto y por fin volvió a alumbrar aquí. De aquella, mi primera lección en la universidad, salvé aquí, como se suelen los incendios y otras catástrofes subitáneas, solo 2 puntos. Uno, el enunciado del tema titular de este curso, otro que una y otra vez quisiera recordar, mi propósito de no hacer vía rectilínea, sino desarrollar mi pensamiento en círculos sucesivos de radio menguante, en ruta, pues, espiral. Esto nos permite y nos obliga a presentar cada cuestión primero en su forma más vulgar y menos rigorosa, pero más comprensible, seguros de que la hallaremos siempre de nuevo tratada más enérgica y formalmente en algún círculo interior. Así, decía yo, no pocas cosas que en su primera aparición traen el cariz de ser solo una frase o una trivialidad, reaparecen otra vez como mejoradas por la fortuna, con aspecto más grave y original. Pues bien, con lo dicho el último día hemos cumplido con nuestro primer giro, ahora debemos emprender lo que Platón llamaría ton emeteron deuteron plus, nuestra segunda circunnavegación. Entrevimos que la verdad científica, la verdad física, posee la admirable cualidad de ser exacta, pero que es incompleta y penúltima. No se basta a sí misma. Su objeto es parcial, es solo un trozo del mundo y además parte de muchos supuestos que da sin más por buenos. Por tanto, no se apoya en sí misma, no tiene en sí misma su fundamento y raíz, no es una verdad radical. Por ello postula, exige integrarse en otras verdades no físicas ni científicas que sean completas y verdaderamente últimas. Donde acaba la física no acaba el problema, el hombre que hay detrás del científico necesita una verdad integral y quiera o no, por la constitución misma de su vida, se forma una concepción enteriza del universo. Vemos aquí en clara contraposición 2 tipos de verdad, la científica y la filosófica. Aquella es exacta, pero insuficiente. Esta es suficiente, pero inexacta. Y resulta que esta, la inexacta, es una verdad más radical que aquella, por tanto, y sin duda una verdad de más alto rango, no solo porque su tema sea más amplio, sino aún como modo de conocimiento. En suma, que la verdad inexacta filosófica es una verdad más verdadera. Pero esto no debía extrañar. La tendencia irreflexiva y vulgar a considerar la exactitud como un atributo que afecta a los quilates de la verdad carece por completo no sólo de justificación, sino hasta de sentido. La exactitud no puede existir sino cuando se habla de objetos cuantitativos, o, como Descartes dice, de quod recipit magis et minus, por tanto, de lo que se cuenta y se mide. No es, pues, en rigor un atributo de la verdad como tal, sino de ciertas, determinadas cosas que hay en el universo, en definitiva, sólo de la cantidad y luego, con valor aproximado, de la materia. Una verdad puede ser muy exacta y ser, no obstante, muy poco verdad. Por ejemplo, casi todas las leyes de la física tienen una expresión exacta, pero como están obtenidas por un cálculo meramente estadístico, es decir, por cálculo de probabilidades, tienen un valor sólo probable. Se da el caso curioso y el tema merecería ser tratado aparte, porque es candente y gravísimo de que conforme la física se va haciendo más exacta, se les va convirtiendo entre las manos a los físicos en un sistema de meras probabilidades. Por tanto, de verdades de segunda clase, de casi verdades. La consecuencia de esto es uno de los motivos que llevan a los físicos actuales, gigantes creadores de un novísimo panorama cósmico, a ocuparse de filosofía, a asentar su verdad gremial en una más completa verdad vital. Hemos tomado el día pasado un primer contacto con el hecho básico, con el hecho de todos los hechos que es nuestra vida y su horizonte en el mundo. Este contacto era aún sobremanera impreciso y exento de evidencia. Casi parecía no más que una vaga reacción poética o patética.
Sugiere, sin embargo, lo bastante para que columbremos cuál va a ser nuestra trayectoria. La filosofía de hace 50 años aspiraba cuando más a ser un complemento de las ciencias particulares. Cuando éstas llegaban al punto en que no podían ya obtener verdades claras, se encargaba a la pobre filosofía, especie de criada para todo, que completase la faena con algunas reverendas vaguedades. El hombre se instalaba dentro de la física, y cuando ésta concluía, seguía el filósofo todo derecho en una especie de movimiento de inercia, usando para explicar lo que quedaba una suerte de física extramuros. Esta física más allá de la física era la metafísica, por tanto una física fuera de sí. Todavía la filosofía actual inglesa, Russell o Whitehead. Pero lo dicho antes anuncia que nuestro camino es opuesto. Hacemos que el físico y lo mismo el matemático o el historiador o el artista o el político, al notar los límites de su oficio, retroceda al fondo de sí mismo. Entonces se encuentra que él mismo no es físico, sino que la física es una entre innumerables cosas que hace en su vida de hombre. El físico resulta en su último fondo y substrato todo un hombre, es vida humana. Y esta vida humana tiene la condición inevitable de referirse constantemente a un mundo íntegro, al universo. Antes de ser físico, es hombre, y al serlo se preocupa del universo, es decir, filosofa. Mejor o peor, técnica o espontáneamente, de modo oculto o salvaje. No será nuestro camino ir más allá de la física, sino al revés, retroceder de la física a la vida primaria, y en ella hallar la raíz de la filosofía. Resulta esta, pues, no metafísica, sino antefísica. Nace de la vida misma y, como veremos muy estrictamente, ésta no puede evitar siquiera elementalmente filosofar. Por esta razón, la primera respuesta a nuestra pregunta ¿qué es filosofía? Podía sonar así: la filosofía es una cosa inevitable. A la pregunta ¿qué es filosofía? Prometía yo el otro día contestar enunciando una serie de atributos, de notas y facciones que fuesen delimitando el perfil del pensamiento filosófico. Pero llegó el tiempo gran segador y cegó mi lección en flor cuando el concepto que buscábamos iba a madurar y desarrollarse. Tuve que concluir violentamente mi desarrollo en un punto cualquiera, allí donde el instante cronológico me obligaba a terminar. Pero si ustedes hacen memoria, notarán que apenas si habíamos pisado el umbral del tema y es preciso que hoy ingresemos en su interior. Ensayábamos definir la filosofía como conocimiento del universo, pero al punto puse a ustedes en guardia no fuera a hacer que esta definición con su aparente rotundidad dejase escapar precisamente cuanto hay de esencial y específico en el modo intelectual que llamamos filosofía. Este peligro en rigor no proviene de la definición misma, que es correcta, sino de la manera como solemos, sobre todo los hombres de razas calientes, leer y escuchar. Tras un cuarto de siglo de producción ideológica, no presumo de ancianidad, pero es el caso que yo comencé a publicar a los 18 años, he perdido toda ilusión que consista en esperar, salvo excepciones de españoles o de argentinos, que entiendan por leer u oír otra cosa que resbalar del significado espontáneo o impresionista de una palabra al de otra y del sentido primerizo de una frase al de la subsecuente. Ahora bien, así no se dude de ello, no se puede entender ninguna expresión filosófica. La filosofía no se puede leer, es preciso desleerla, quiero decir, repensar cada frase, y esto supone romperla en sus vocablos ingredientes, tomar cada uno de ellos y en vez de contentarse con mirar su amena superficie, tirarse cabeza dentro de él, sumirse en él, descender a su entraña significativa, ver bien su anatomía y sus límites, para salir de nuevo al aire libre, dueño de su secreto interior. Cuando se hace esto con los vocablos todos de una frase, quedan unidos no costado a costado, sino subterráneamente, por sus raíces mismas de idea, y sólo entonces componen de verdad una frase filosófica. A la lectura deslizante u horizontal, al simple patinar mental, hay que sustituir la lectura vertical, la inmersión en el pequeño abismo que es cada palabra, fértil buceo sin escafandra.
Así procuré instalar a ustedes sucesivamente sobre cada uno de los términos que componen aquella definición. Hoy, forzados a resumir lo dicho para reanudar nuestra trayectoria ideológica, se nos ofrece ocasión para afirmar lo ya enunciado y enriquecerlo notablemente. Me importa hacerlo así, porque es un análisis que yo sepa completamente nuevo y espero más riguroso que los usados. A la obra, pues. Universo es el nombre del tema del asunto para cuya investigación ha nacido la filosofía. Ahora bien, este objeto universo es tan extraño, tan radicalmente distinto de todos los demás, que desde luego obliga al filósofo a situarse ante él en una actitud intelectual completamente diferente de la que las ciencias particulares adoptan ante los suyos. Entiendo por universo formalmente todo cuanto hay. Es decir, que al filósofo no le interesa cada una de las cosas que hay por sí, en su existencia aparte y diríamos privada, sino que por el contrario le interesa la totalidad de cuanto hay, y consecuentemente de cada cosa lo que ella es y junto a las demás su puesto, papel y rango en el conjunto de todas las cosas, diríamos la vida pública de cada cosa, lo que representa y vale en la soberana publicidad de la existencia universal. Por cosas entendemos no sólo las reales, físicas o anímicas, sino también las irreales, las ideales y fantásticas, las transreales, si es que las hay. Por eso elijo el verbo haber, ni siquiera digo todo lo que existe, sino todo lo que hay. Este hay, que no es un grito de dolor, es el círculo más amplio de objetos que cabe trazar hasta el punto que incluye cosas, es decir, que hay cosas de las cuales es forzoso decir que las hay, pero que no existen. Así, por ejemplo, el cuadrado redondo, el cuchillo sin hoja ni cacha, o todos esos seres maravillosos de lo que nos habla el poeta Mallarmé, como la hora sublime que es, según él, la hora ausente del cuadrante, o la mujer mejor, que es la mujer ninguna. Del cuadrado redondo solo podemos decir que no existe, y no por casualidad, sino porque su existencia es imposible. Pero para poder dictar sobre el pobre cuadrado redondo tan cruel sentencia, es evidente que tiene previamente que ser habido por nosotros, es menester que en algún sentido lo haya. Decía yo que el matemático o el físico comienza por delimitar su objeto, por definirlo, y esta definición de lo numérico, del conjunto, o como se quiera comenzar la matemática, y lo mismo la definición del fenómeno físico, de lo material, contiene los atributos más esenciales del asunto. Comienzan pues las ciencias particulares apartando, acotando su problema, y para ello comienzan sabiendo o creyendo saber de antemano lo más importante. Su faena se reduce a investigar la estructura interior de su objeto, su fino tejido íntimo, podríamos decir, su histología. Mas cuando el filósofo parte a la pesquisa de todo cuanto hay, acepta un problema radical, un problema sin límites, un absoluto problema. De lo que busca, que es el universo, no sabe nada. Precisemos todo lo que ignora. Precisarlo significa definir con pleno rigor el problema de la filosofía en lo que tiene de más peregrino y sin par. Primero, al preguntarnos qué es todo lo que hay, no tenemos la menor sospecha de qué será eso que hay. Lo único que sabemos previamente a la filosofía es que hay esto y lo otro y lo de más allá, que es precisamente lo que no buscamos. Buscamos todo. Lo que tenemos es siempre lo que no es todo. De este todo no sabemos nada y tal vez entre todas esas partes que ya tenemos no están las que nos son más importantes, lo más importante de cuanto hay. Segundo, pero ignoramos también si eso que hay será en efecto un todo, es decir, universo, o si por ventura cuanto hay forma más bien diversos todos, si es multiverso. Tercero, pero ignoramos todavía más, sea lo que hay universo o multiverso al partir en nuestra empresa intelectual, ignoramos radicalmente si será cognoscible, es decir, si nuestro problema será soluble o no. Ruego a ustedes que no pasen desatentamente por delante de lo que acabo de decir. Constituye la dimensión más extraña del pensamiento filosófico, la que le proporciona un carácter exclusivo,
la que mejor diferencia el modo intelectual filosófico de todos los demás. La ciencia particular no duda de que su objeto sea cognoscible, dudará de que lo sea plenamente y encontrará dentro de su problema general algunos especiales que no puede resolver. Inclusive, como la matemática, llegará a demostrar que son insolubles. Pero la actitud del científico implica la fe en la posibilidad de conocer su objeto. Y no se trata de una vaga confianza humana, sino de algo constituyente de la ciencia misma, hasta el punto de que para ella definir su problema es una y misma cosa con fijar el método general de su solución. Dicho en otra forma, para el físico es problema lo que en principio se puede resolver, la solución le es en cierto modo anterior al problema. Se entiende que va a llamar solución y conocimiento al trato que el problema tolere. Así, de los colores y los sonidos y los cambios sensibles, en general el físico solo puede conocer las relaciones cuantitativas y aun estas, las situaciones en tiempo y espacio, solo relativamente. Y aún en estas relatividades solo con la aproximación que los aparatos y nuestros sentidos permiten. Pues bien, a este resultado teoréticamente tan poco satisfactorio llamará solución y conocimiento. Viceversa, considerará como problema físico solo lo que puede someterse a medidas y lo que acepta ese tratamiento metódico. Solo el filósofo hace ingrediente esencial de su actitud cognoscitiva la posibilidad de que su objeto sea indócil al conocimiento. Y esto significa que es la única ciencia que toma el problema según se presenta, sin previa y violenta domesticación. Va a cazar la fiera según vive en la selva, no como el domador de circo que previamente la cloroformiza. De suerte que no solo el problema filosófico es ilimitado en extensión, puesto que abarca todo y no tiene confines, sino que lo es también en intensidad problemática. No solo es el problema de lo absoluto, sino que es absolutamente problema. Cuando en cambio decimos que las ciencias particulares tratan un problema relativo o parcial, no solo sugerimos que se ocupan exclusivamente de un trozo de universo y nada más, sino que ese problema mismo se apoya en datos que se dan por sabidos y resueltos, por tanto, que solo a medias es problema. Es este, a mi juicio, el momento de hacer una observación fundamental que me extraña no haber visto nunca expresada. Cuando se habla de nuestra actividad cognoscitiva o teorética, se define muy justamente como la operación mental que va desde la conciencia de un problema al logro de su solución. Lo malo es que se tiende a no considerar como importante en esa operación sino su última parte, el tratamiento y solución del problema. Por eso, cuando se piensa en la ciencia, se la suele ver como un repertorio de soluciones. A mi entender, esto es un error. En primer lugar, porque hablando rigurosamente y evitando, como exige el temple de nuestro tiempo, el utopismo, es muy discutible si algún problema ha sido nunca plenamente resuelto. Por tanto, no es en la solución donde debemos cargar el acento al definir la ciencia. En segundo lugar, la ciencia es un proceso siempre fluyente y abierto hacia la solución. No es, pues, de hecho, la arribada a la costa anhelada, sino que es la navegación procelosa hacia ella. Pero en tercero y definitivo lugar, se olvida que al ser la actividad teórica una operación y marcha de la conciencia de un problema a su solución, lo primero que es, precisamente, es conciencia del problema. ¿Por qué se deja esto a la espalda como un detalle insignificante? ¿Por qué parece natural y de no urgente meditación que el hombre tenga problemas? Y sin embargo, bien obvio es que en el problema está el corazón y el núcleo de la ciencia. Todo lo demás actúa en función de él, es secundario con respecto a él. Si queremos un instante rozar el placer intelectual que proporciona siempre la paradoja, diríamos que lo único no problemático en una ciencia es justamente su problema. Lo demás, sobre todo la solución, es siempre precario y discutible, vacilante y mudadizo. Cada ciencia es, primariamente, un sistema de problemas invariables o de muy limitada variación, y eso, el tesoro de los problemas, es el que emigra a lo largo de las generaciones, el que pasa de mente en mente, el que constituye el patrimonio y el paladión de la tradición en la historia milenaria de una ciencia.
Pero todo esto me sirve solo como peldaño para elevarme a una consideración más radical. El error padecido al ver la actividad teorética por el cabo de su solución y no por su cabo inicial, que es el problema, se origina en un desconocimiento de la maravilla que significa el hecho magnífico de que para el hombre existan problemas. Y es que no se distinguen dos sentidos muy diferentes de este vocablo. Se observa que la vida plantea al hombre desde siempre problemas, esos problemas que no se plantea el hombre, sino que caen sobre él, que le son planteados por su vivir, son los problemas prácticos. Intentemos definir la actitud mental en que aparece un problema práctico. Estamos rodeados, cercados por la realidad cósmica dentro de la cual vamos sumergidos. Esa realidad envolvente es material y es social. Sentimos de pronto una forzosidad o un deseo que para satisfacerse requeriría una realidad circundante distinta de la que es. Una piedra, por ejemplo, estorba nuestro avance por el camino. El problema práctico consiste en que una realidad diferente de la efectiva sustituya a esta, que haya un camino sin piedra, por tanto que algo que no es, llegue a ser. El problema práctico es aquella actitud mental en que proyectamos una modificación de lo real, en que premeditamos dar ser a lo que aún no es, pero nos conviene que sea. Nada más diverso de esta actitud que aquella en que surge un problema teorético. La expresión del problema en el lenguaje es la pregunta: ¿qué es tal o cual cosa? Noten lo peregrino de este hecho mental, de demanda pareja. Aquello de quien nos preguntamos qué es, está ahí. Es, en uno o en otro sentido, si no se nos ocurriría preguntarnos nada acerca de ello. Pero resulta que no nos contentamos con que sea y esté ahí, sino al revés. Nos inquieta que sea y que sea tal y como es, nos irrita su ser. ¿Por qué? Evidentemente porque eso que es, tal y como está ante nosotros, no se basta a sí mismo, sino que al contrario, vemos que le falta su razón de ser. Vemos que si no es más que lo que parece ser, si no hay tras lo aparente algo más que lo complete y sostenga, su ser es incomprensible. O, dicho de otro modo, su ser es un no ser, un pseudo ser, algo que no debe ser. De donde resulta que no hay problema teorético sino se parte de algo que es, que está indiscutiblemente ahí y no obstante, o por lo mismo, se lo piensa como no siendo, como no debiendo ser. La teoría conviene recalcar la extravagancia del hecho. Empieza, pues, negando la realidad, destruyendo virtualmente el mundo, aniquilándolo. Es un ideal retrotraer el mundo a la nada, a la antecreación, puesto que es un sorprenderse de que sea y un rehacer hacia atrás el camino de su génesis. Sí, pues el problema práctico consiste en hacer que sea lo que no es, pero conviene. El problema teorético consiste en hacer que no sea lo que es, pero que por ser tal irrita al intelecto con su insuficiencia. Para mí, esta audacia del hombre que le lleva a negar provisionalmente el ser, y al negarlo convertírselo en problema, crearlo como problema, es lo característico y esencial de la actividad teorética, que por lo mismo considero irreductible a toda finalidad práctica, sea del orden que sea. Esto significa que hay dentro del hombre biológico y utilitario otro hombre, lujoso y deportivo, que en vez de facilitarse la vida aprovechando lo real, se la complica suplantando el tranquilo ser del mundo por el inquieto ser de los problemas. Esta raíz o dimensión teorética del ser humano es un hecho último que hallamos en el cosmos y que es vano querer explicar como consecuencia del principio utilitario, usado para comprender casi todos los otros fenómenos de nuestro organismo viviente. No se diga, pues, que la necesidad o problema práctico nos obliga a plantearnos problemas teóricos. ¿Por qué no acontece esto en el animal, que tiene y siente sin duda alguna problemas prácticos? Ambas clases de problematismo tienen origen radicalmente distinto y no toleran una mutua reducción. Porque, viceversa, un ser sin deseos, sin necesidades, sin apetitos, un ser que fuese solo intelecto y que solo tendría problemas teóricos,
no llegaría nunca a percibir un problema práctico. Hecha esta observación fundamental, la aplicamos inmediatamente a nuestro estudio sobre lo que es la filosofía y decimos: si lo esencial en el Homo Theoreticus es la actividad cognoscitiva, es su don de convertir las cosas en problemas, en descubrir su latente tragedia ontológica, no hay duda de que tanto más pura será la actitud teorética cuanto más problema sea su problema. Y viceversa, que en la medida en que un problema sea parcial, conserva la ciencia que lo trae un resto de actitud práctica, de utilitarismo ciego y no cognoscente, de prurito de acción y no pura contemplación. Contemplación pura es sólo la teoría, y su etimología lo significa directamente. Por ser el de la filosofía el único problema absoluto, es ella la sola actitud pura, radicalmente teorética. Es el conocimiento llevado a su máximo intento, es el heroísmo intelectual. Nada deja bajo sus plantas el filósofo que le sirva de cómoda sustentación, de tierra firme y sin temblor. Renuncia a toda seguridad previa, se pone en absoluto peligro, practica el sacrificio de todo su creer ingenuo, se suicida como hombre vital para renacer transfigurado en pura intelección. Puede decir como Francisco de Asís: yo necesito poco, y ese poco lo necesito muy poco. O bien, como Fichte: Philosophieren heißt eigentlich nicht leben. Leben heißt eigentlich nicht philosophieren. Filosofar es propiamente no vivir, y vivir propiamente no filosofar. Ya veremos, sin embargo, en qué sentido esencial y nuevo la filosofía, al menos mi filosofía, incluye también la vida. El problema nuestro era absolutamente problema porque comenzaba por admitirse su insolubilidad. Tal vez, decíamos, el universo o cuanto hay es incognoscible. Y puede ser incognoscible por dos razones distintas. Una de ellas consiste en que tal vez nuestra capacidad de conocer es limitada, como cree el positivismo, el relativismo y en general el criticismo. Pero también puede ser el universo incognoscible por una razón que las usadas teorías del conocimiento ignoran, a saber, porque aun siendo ilimitada nuestra inteligencia, el ser, el mundo, el universo, sea por sí mismo, por su misma contextura, opaco al pensamiento, porque sea en sí mismo irracional. Hasta estos últimos años no se ha vuelto a plantear el problema del conocimiento en forma elevada y clásica. El mismo Kant, que fue agudísimo y genial y de valor permanente en la porción que trató de él, ha sido tal vez quien más ha contribuido a que no se viese en su integridad. Hoy empieza a parecernos extraño e inaceptable que, aun cuando se trate de él en forma parcial, se quiera eludir la cuestión general. Si yo me pregunto cómo y cuánto puede el sujeto hombre conocer, necesito antes averiguar qué entiendo en general por conocimiento, sea quien sea el sujeto que conoce. Solo así podré ver si en el caso particular del hombre se cumplen las condiciones genéricas sin las cuales no es posible conocimiento alguno. Hoy, sobre todo después del reciente libro del gran pensador alemán Nicolai Hartmann, comienza a reconocerse que es preciso comenzar por determinar cuáles son las condiciones primarias de cognoscibilidad. El conocimiento, definido en su carácter más elemental, era aquella famosa y trivial adequatio rei et intellectus, es decir, una asimilación entre el pensar y el ser. Pero ya vimos que cabía un mínimo de adequatio, la cual da un conocimiento meramente simbólico en que mi pensamiento de una realidad no se parece apenas en nada a esa realidad, como un idioma tiene palabras distintas que otro y se contenta con una correspondencia o paralelismo. Aún en este caso mínimo no podrían corresponderse los idiomas distintos si no tuviesen a la postre una estructura formal común, es decir, un esqueleto gramatical que por lo menos en parte fuese común a ambos. Lo mismo acontece en todo conocimiento. Si lo es, aún mínimamente, tiene que haber un mínimum de efectiva asimilación entre el ser conocido y el pensar o estado subjetivo del que conoce. Solo puede entrar el mundo en mi mente si la estructura de mi mente coincide en parte con la estructura del mundo,
si mi pensar se comporta en alguna manera coincidentemente con el ser. De suerte que la vieja expresión escolástica adquiere un sentido nuevo y fabulosamente más grave. No se trata solo de lo que hasta ahora ha significado y que es una advertencia casi frívola, a saber que el intelecto, si conoce, se asemeja a la cosa, es decir, la copia, sino que se trata precisamente de la condición honda sin la cual aún esto es imposible. En efecto, no puede mi pensamiento copiar a la realidad, recibirla en sí, si ésta a su vez no se asemeja a mi pensar. Ahora, pues, y creo esta fórmula también nueva, la adecuatio entre ambos términos tiene que ser mutua. Mi pensamiento ha de coincidir con la cosa, pero esto es imposible si la cosa ya por sí no coincide con la estructura de mi pensamiento. De aquí que sin tener conciencia clara de esto, toda teoría del conocimiento contra su voluntad haya sido una ontología. Es decir, una doctrina sobre qué es por su parte el ser y qué es por su parte el pensar, al fin y al cabo un ser o cosa particular, y luego una comparación entre ambos, de la cual resultaba que se descubría unas veces al pensar como un resultado del ser, y esto era el realismo, y otras, viceversa, se mostraba que la estructura del ser procedía del pensar mismo, y esto era el idealismo. Pero en uno y otro caso se subentendía, sin clara conciencia de ello, que era menester, para justificar el conocimiento, demostrar la identidad estructural de ambos términos. Así resume Kant toda su crítica de la razón pura en estas palabras erizadas de tecnicismo, pero que ahora a mi juicio cobran la más humilde y porque humilde, desnuda, la más perfecta claridad. Las condiciones de la posibilidad de la experiencia, léase pensamiento, son las mismas que las condiciones de la posibilidad de los objetos, léase ser o realidad. Solo de esta suerte, repito, puede acometerse en serio y con todo su ideal, pavoroso dramatismo, el problema del conocimiento. Puede ocurrir que la textura del ser coincida por completo con la del pensar, es decir, que el ser funcione y sea lo mismo que el pensar funciona y es. Esta es la gran tesis del racionalismo, máximo optimismo gnoseológico. Si en efecto fuera así, para conocer bastaría con que el pensamiento se pensase a sí mismo, seguro de que fuera de él la realidad dócilmente, por obedecer a las mismas leyes que el pensar o logos, coincidiría con los resultados de ese análisis interno del pensamiento. Por eso Aristóteles hace que Dios, principio del universo, consista solo en un pensar sobre el pensar, noesis noesios, que solo con pensarse a sí mismo conoce su universo. Lo real, según esto, consiste en materia lógica, lo real es racional, como va a decir al otro extremo de la historia de la filosofía el otro racionalista, el panlogista Hegel. Si queremos sorprender en un rincón de descuido este modo de filosofar racionalista, citaremos unas palabras de Leibniz perdidas hacia el final de sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano y que nunca he visto citadas. Dice así el gran optimista: Je ne conçois les choses inconnues ou confusement connues que de la manière de celles qui nous sont distinctement connues. Este hombre está seguro de que lo desconocido, es decir, lo real más allá de nuestro pensamiento, tendrá un modo de ser, un consistir o, como yo digo, una consistencia igual que lo real ya conocido. Es decir, igual que la porción de realidad cuya consistencia ha resultado ya coincidir con la de nuestro pensar. Para mí este es un ejemplo y lugar clásico de lo que llamo utopismo intelectual, es decir, la fe loca de que el pensamiento, al querer penetrar lo real en cualquier lugar, utopos de su infinito cuerpo, lo hallará transparente, lo hallará coincidente con él. Si esto es así, yo no tengo que esperar a toparme con lo real desconocido, desde luego y por anticipado sé cómo se comportará. Frente a este campeón del optimismo pondríamos al extremo escepticismo para el cual el ser no coincide en nada con el pensar,
por tanto que es imposible todo conocimiento. Y entre medias situaremos la posición que parece más discreta, a saber, la que cree notar que el ser solo en parte coincide con el pensar, que solo ciertos objetos se comportan como se comporta el pensar, esto es, lógicamente. Una teoría del conocimiento regida por este tercer punto de vista cuidará de dibujar severa, verazmente la línea de coincidencias y discrepancias entre el universo y el pensamiento. Dibujará un mapa de lo objetivo donde habrá zonas civiles o que el pensar puede penetrar y zonas impenetrables, zonas irracionales del mundo. Por ejemplo, los números forman una provincia de objetos máximamente coincidentes con el logos, hasta el punto que se ha creído posible racionalizar toda la matemática y construirla puramente con lógica. Pero en estos meses vivimos una de las grandes batallas gloriosas del intelecto que se han dado en la historia de la matemática y que junto con la física actual bastaría para ennoblecer a nuestra época en la vasta procesión de los tiempos. Me refiero al ensayo que Brouwer y Weyl hacen de demostrar la discrepancia parcial que hay entre la consistencia del número y la de los conceptos. Por tanto, la imposibilidad de una matemática lógica o formalista, la necesidad de una matemática fiel a la peculiaridad de su objeto, que ellos llaman intuicionista. Una matemática que no sea lógica, sino precisamente matemática. Si de la matemática ascendemos a objetos más complicados, la materia física, la vida orgánica, la vida psíquica, la vida social, la vida histórica, la dosis de irracionalidad o impenetrabilidad al puro pensar crece, y es lo más probable que cuando el objeto de que se trata es nada menos que el universo, la porción de él cimarrona, ininteligible por los medios del puro logos tradicional, sea máxima. Todavía en la física la razón camina holgada, pero como dice admirablemente Bergson, bien que por motivos menos admirables, fuera de la física es preciso hacer inspeccionar a la razón por el buen sentido. Esto que Bergson llama buen sentido es lo que yo he llamado muy formalmente razón vital, una razón más amplia y para la cual son racionales no pocos objetos que frente a la vieja raison, o razón conceptual o razón pura, son en efecto irracionales. Pero también sería una mala inteligencia, por ventura la más grave de todas, interpretar la definición de la filosofía como doctrina del universo y la tendencia a construir un máximum de corpus filosófico como una recaída ingenua en la vieja metafísica. Estas objeciones externas, políticas, pedagógicas, higiénicas a un pensamiento que avanza en virtud de razones internas son siempre pueriles, frívolas y, voy a decir más, faltas de veracidad teorética. En general, todo el que ataque una obra de teoría por motivos forasteros a ella misma y mediante argumenta hominis ad hominem, declara automáticamente su incapacidad como hombre de teoría. No vale hablar de las cosas por delante de ellas y sin entrar en ellas. No vale el Vorbeireden en que se eluden las cuestiones mismas sobre las cuales precisamente se pretende sentenciar. Yo incito a las generaciones nuevas de la intelectualidad española en que sean en este punto sobremanera exigentes, porque esa es la condición esencial para que en un país llegue a haber en serio y con verdad vida intelectual. Lo demás, como dice el personaje de una novela española, no es más que carrocería. Mal puede ser definida una filosofía, según hemos visto, para la cual es de rigor, es esencial admitir por anticipado la posible incognoscibilidad de su objeto. Mal puede ser una ingenua recaída en la vieja metafísica. Nunca que yo sepa se ha dado al punto de partida filosófico una expresión más exigente de criticismo, de cautela, pero fieles, y esto es lo característico de la situación actual, fieles al modo heroico de conocer y pensar que es, quiérase o no, en su esencia misma la filosofía, no podemos contentarnos con ser cautos, sino que necesitamos ser completos. Cautela, pues, pero sin suspicacia, con naturalidad. No hay que ponerse ante el universo suspicaz como un aldeano. El positivismo fue una filosofía aldeana.
Como Hegel dice, el miedo a errar es ya un error y si se analiza se descubre en su fondo un miedo a la verdad. El filósofo que está dispuesto al máximo peligro intelectual, que expone íntegro su pensamiento, tiene obligación de ejercitar plena libertad, librarse de todo, inclusive de esa suspicacia labriega ante una posible metafísica. No renunciamos, pues, a ningún rigor crítico, antes bien lo llevamos a su extrema exigencia, pero lo hacemos sencillamente, sin darnos importancia por ello, sin adoptar la patética gesticulación criticista. Detestamos, como todo nuestro tiempo, el vano ademán exacerbado, superlación del gesto. Hay en todo que ser lo que se es sin gesticulación, en sobria autenticidad, evitando ser la exageración, el mascarón de proa de sí mismo. Si ahora, a fin de no perdernos, tentamos el hilo de Ariadna necesario en todo desarrollo de conceptos, podemos resumir lo dicho reiterando su fórmula primera que ahora sonará a ustedes más llena de sentido. Filosofía es conocimiento del universo, o de todo cuanto hay, pero al partir ni sabemos qué es lo que hay, ni si lo que hay forma universo o multiverso, ni si universo o multiverso será cognoscible. La empresa, pues, parece loca. ¿Por qué intentarla? ¿No fuera más prudente excusarla, dedicarse no más que a vivir y prescindir del filosofar? Para el viejo héroe romano, por el contrario, era necesario navegar y no era necesario vivir. Siempre se dividirán los hombres en estas dos clases, de las cuales forman la mejor aquellos para quienes precisamente lo superfluo es lo necesario. En el pequeño patio de Oriente se alza dulce y trémula como un surtidor de fontana la voz ungida de Cristo que amonesta: Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. Y con ello aludía, frente a Marta, hacendosa y utilitaria, a María, amorosa y superflua.